mañana vamos a tratar, hay que decirlo, digamos, la Universidad del Tolima, donde generalmente en las universidades es que hoy este tipo de conferencia pues no quiso. Tiene que ver con un problema de las universidades públicas, ahora que estamos debatiendo a profundidad el tema de la educación por el paro de maestros y su financiación, y es que no solamente el problema de la universidad pública tiene que ver con la financiación, que cada vez es menos por parte del Estado, y es uno de los temas a corregir fundamental en una sociedad sin universidad y sin saber para dónde va. Parte de esta conferencia tendrá que mostrar cuál es la importancia hoy de la investigación de la ciencia y de la tecnología ante la problemática del siglo XXI, pero una segunda parte del problema de la universidad pública tiene que ver con su captura por parte de la clase política tradicional, usando un mecanismo que nosotros mismos volvimos norma constitucional, que es la autonomía universitaria. La realidad en una sociedad que se ha degradado por el narcotráfico convertido en paramilitarismo es que la universidad pública en buena parte del territorio nacional quedó en manos del paramilitarismo. Córdoba, Sucre, Cesar, Cartagena, norte de Santander, la Universidad de Antioquia, etcétera, prácticamente a sangre y fuego. Y allí donde no lo lograron son las clases políticas tradicionales robándose el presupuesto, las que han venido capturando la universidad pública. El escaso presupuesto entonces se vuelve botín de la política. Y el resultado final es que la universidad hoy no es capaz, en buena parte de las regiones de Colombia, de afrontar los retos que demanda un tema que se denomina el cambio climático y que yo quiero explicar básicamente, nociones básicas, porque esta realidad que el siglo XXI empieza a marcar en todos los territorios de todos los continentes del mundo va a cambiar la política y va a cambiar las formas de relacionamiento de la sociedad y va a cambiar, por tanto, las formas de relacionamiento de la sociedad con la naturaleza en sus formas propiamente económicas, y parte de eso ya lo estamos viviendo. Así que lo mejor es tratar de clarificar cuál es el problema, porque hay un problema. ¿Qué dimensión tiene ese problema? ¿Cuáles las expectativas en el corto y mediano plazo que ese problema nos trae? En el largo plazo, el problema se puede convertir en la muerte de la especie humana. Si tal es la dimensión, entonces, ¿cómo eso va a determinar las agendas políticas de la discusión para el 2018 y para el poder local del 2019? Y por tanto, ya dado que no estamos en una universidad, podemos hablar más libremente, abiertamente, la agenda progresista de Tolima. ¿Qué significa eso? ¿Es un grupo más? ¿Es una sigla más? ¿Es un grupo más de la izquierda? ¿O tiene un peso específico que puede marcar un cambio real de la política tanto en Colombia como en América Latina, como en el Tolima? Veamos en qué consiste el problema básicamente. El cambio climático no es un problema de contaminación en general, que es un problema ambientalista. La contaminación en general es un efecto local. Si ponemos buses diésel a circular por las calles
de la ciudad de Ibagué y al mismo tiempo le subimos las tarifas al estilo neoliberal, es decir, cada usuario tiene que pagar el costo del transporte más la utilidad del propietario privado del transporte, pues la ciudad se va a llenar de motos. Y si la ciudad se llena de motos, como muchas de nuestras ciudades colombianas, la cantidad de contaminantes, hollines, etcétera, que salen de los motores de combustión, va a hacer la vida de ese entorno local bastante compungida. Eso es la contaminación. Hay problemas ambientales de tipo local que no solamente se deben a la contaminación, una hidroeléctrica, un embalse, o como lo estamos viviendo en los actuales momentos, una explotación minera en un sitio donde nace el agua. En las estrellas hídricas, no en cualquier sitio. Las estrellas hídricas, que son aquellos filos que por circunstancias geológicas determinan para unos y otros lugares geográficos los afluentes de agua fundamentales. Ocora, por ejemplo, es una estrella hidrográfica. Pero son problemas ambientales importantes, pero no son propiamente los que tienen que ver con el cambio climático. El cambio climático es un problema específico, ambiental, pero con unas consecuencias que no son locales, son globales. Y ahí, digamos, la importancia de saber qué es lo que pasa allí y la dimensión del problema. El cambio climático es global. Se produce localmente, pero se irradia a la totalidad del planeta. ¿Por qué? Brevemente. El cambio climático está ligado a la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. Y la superficie de la Tierra, la temperatura de la superficie de la Tierra está ligada exclusivamente, y desde que apareció el planeta, en diversas fases geológicas, a una determinada composición química de la atmósfera, de lo que hoy respiramos. Es una capa muy débil que de todos los planetas que conocemos solo tiene la Tierra. Una composición química que da una temperatura promedio, que hoy es 14 grados centígrados, que desde hace tiempos es 14 grados centígrados, relativamente caliente, cálido, comparada, por ejemplo, con la Luna, que está a la misma distancia del Sol. La Luna es menos 18 grados centígrados. Esa diferencia de temperatura la genera, a pesar de que estamos a la misma distancia del Sol, la atmósfera, es decir, la composición química de los gases de la atmósfera. Para bien de la Tierra, esa composición que genera 14 grados centígrados generó la vida. Permitió que creciera la vida. Y la vida en su máxima expresión, la vida inteligente. La Luna, para mal, al no tener la atmósfera, nunca permitió el nacimiento de la vida en ese pedazo de roca, que todas las noches, románticamente. Así ha sido, gracias a eso ha sido la vida, por eso no podemos hablar de una contaminación. Es gracias a eso que tenemos vida, y esos gases específicos tienen unos nombres químicos, algo complicados para el que no recuerda la química de su bachillerato, que era una de las materias más difíciles que veíamos, era uno de los copos. El CO2, dióxido de carbono, es muy importante para esta conferencia. El metano, que es un hidrocarburo, CH4, combinación de carbonos con unas moléculas específicas del hidrógeno. Todos los hidrocarburos, incluido el petróleo, que es el más conocido, son combinaciones de C, carbono, con H, hidrógeno. Por eso son hidrocarburos. El carbón propiamente dicho, que no es un gas, pero ahora lo hablaremos de él,
y unos derivados gaseosos del nitrógeno combinado con el oxígeno, que es N2O, óxido nitroso. 3, básicamente. CO2, CH4, N2O. Esos gases están allí desde hace tiempo. Alguna vez tuvieron composiciones químicas muy diferentes cuando no había vida. El planeta fue muy caliente hace millones de años, porque había mucho carbono en la atmósfera, que el mismo planeta, sin la existencia de la vida, fue asumiendo, fue absorbiendo. Por eso hay carbón debajo de la Tierra, por eso hay petróleo debajo de la Tierra, y fue apareciendo en los océanos la vida. Digamos, hasta ahí la química. Esos gases tienen unos efectos físicos. Es que al llegar la luz del sol, la energía solar, como llega también en la luna, allá no está, aquí sí, absorben por un tiempo el calor. El CO2, por ejemplo, lo absorbe 200 años. Cada molécula tiene la virtud química y física de mantener la energía que le cae del sol, que le llega del sol, 200 años. Algunos otros gases duran 3000 años en sus moléculas, guardando la energía solar que le llegó en un instante preciso. El gas metano tiene 23 veces más potencia de guardar energía calórica del sol que el CO2. Y ahí habría unas matemáticas de los gases y de la energía que estudian muy bien los físicos, lo lograron en el siglo XIX, pero que nos permite a partir de ese conocimiento científico saber que esos gases son en su composición química los que garantizan que la Tierra tenga una temperatura que permite la vida. Hoy 14 grados centígrados. Toda la vegetación que vemos, selvática o no selvática, toda, hasta el humilde potrero que se llama Peñalosa, absorbe de maneras diferenciadas de acuerdo a las especies vegetales gas carbónico por arriba en la atmósfera, CO2, agua, H2O por abajo en la tierra, y esa combinación de alimentación de la planta la hace crecer. Los troncos de los árboles son básicamente el resumen de haber absorbido CO2 de la atmósfera. Sin ese CO2 no habría nada. Entonces todo lo verde del planeta ha dependido de esa capacidad de la fotosíntesis de coger energía solar y gases de la atmósfera, transformarla, en el caso de los vegetales, en oxígeno y alimentarse de eso, además del agua. Por tanto, para un tema como la agricultura, como la conservación o la revitalización de bosques, etc., este equilibrio químico de la atmósfera es fundamental. Ahora, ¿en qué consiste entonces el problema? El problema consiste en que un sistema específico de la economía humana, con unas tecnologías para ese tipo de economía, empiezan a emitir cada vez más gases de efecto invernadero, que por eso es que se llaman así, es decir, CO2 nitrogenados, gas metano a la atmósfera, y van cambiando la composición química. Si entendemos bien el mecanismo químico, entenderíamos que entre más gases de efecto invernadero existan en la atmósfera, más moléculas, habrá más capacidad entonces de guardar energía solar, y por tanto su efecto es un incremento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. Eso es lo que se llama el calentamiento global. Veamos más específicamente ese tema económico. No es un problema de Dios, guardadas los respetos por las diferentes creencias. No es un problema de desastres naturales como todos los días anuncia la prensa.
engañando y malinformando a la opinión pública. No es un problema geológico, de volcanes, que la Tierra misma deja escapar gases. No, es un problema humano, por tanto, político. Porque todo problema humano es político. Es un problema humano cuya responsabilidad no es de todos los humanos, sino de una pequeña parte de los más ricos. Y ahí el problema político más agudo. ¿Por qué? Porque una economía específica, que es el capitalismo, porque socialismo no hay, transforma a través de una tecnología unas materias primas y las vuelve en mercancías. Todo lo que se hay y se produce en el capitalismo es mercantil. Se vende en el mercado todo, y se vende en el mercado y es mercancía porque eso es lo que garantiza que el proceso productivo de trabajo tenga ganancia. Y la ganancia es del dueño del proceso productivo. El capitalismo es un motor para aumentar el volumen de ganancias que solo se puede lograr a escala planetaria vendiendo más y más. Eso le llamaban los economistas clásicos y básicamente Marx la acumulación ampliada del capital. Otras economías feudales, aborígenes, colombinas, chinas, hindúes, los egipcios antiguos, etcétera, no tenían el motor de la ganancia en sus procesos económicos, y al no tenerlo no tenían que ver con acumulaciones cada vez más grandes de capital, que tiene que ver entonces con tecnologías cada vez más intensivas en que la gente trabaje y produzca más, y al producir más entonces crece la cantidad de mercancías, y al crecer la cantidad de mercancías la necesidad de venderlas. Pero toda esa dinámica que llamamos acumulación ampliada de capital movido por la ganancia en todo el planeta va arrojando unos residuos en forma exponencial. Esos residuos sólidos a veces los entierran, pero los residuos gaseosos son los que van a la atmósfera. Poner a funcionar la acumulación ampliada del capital desde hace más de un siglo, sobre todo en los Estados Unidos, implica la utilización intensiva de unas materias primas energéticas que son fundamentalmente petróleo. Y en la medida en que la acumulación ampliada del capital crece y crece como una especie de mancha de aceite que se va expandiendo por todo el planeta y que se intensifica en la vida de cada ser humano va viendo cómo se transforman sus espacios vitales en espacios mercantiles. El neoliberalismo es la expresión máxima de la conversión de espacios humanos públicos, espirituales, alejados desde hacía mucho tiempo del mercado, en espacios mercantiles. Pues la intensificación y la extensión de la acumulación ampliada del capital a escalas que no nos habíamos imaginado hace unos años trae consigo un incremento de la utilización del petróleo y del carbón para mover la gran maquinaria de la acumulación ampliada del capital. Cada vez más. Al utilizar eso como materia prima en el proceso productivo, el efecto es una salida cada vez mayor, cada mes mayor, cada día mayor de gases de efecto invernadero que se derivan del hidrocarburo petróleo y del carbón, y que en la atmósfera se vuelve CO2, CH4, y en el caso de la agricultura, N2. Es decir, tenemos una especie de movimiento de esta forma en el tiempo, exponencial. Desde la economía política es un movimiento que llamaríamos la acumulación ampliada del capital.
cada vez más producción, más mercancías, y a medida que avanza el tiempo va aumentando en forma exponencial. Si lo medimos desde el punto de vista de sus gases de efecto invernadero, tiene el mismo movimiento. La acumulación ampliada del capital en la atmósfera implica un crecimiento exponencial de los gases de efecto invernadero. ¿Exponencial qué significa? Que el día de mañana van a arrojar más moléculas, mídanlas como las quieran, por toneladas, por partes por millón, de gases de efecto invernadero que el día de hoy. Exponencial significa que lo que se va a arrojar el día de mañana va a ser muy superior a lo que se arrojó en un año hace un siglo. Exponencial significa que el año entrante se arrojará tanto como en los últimos 10 años. Y si le pusimos cuidado al tema químico y físico, eso significa que el crecimiento en forma exponencial de gases de efecto invernadero derivado de la producción y el consumo del capital va a provocar un crecimiento de la temperatura promedio del planeta cada vez mayor. No sé si ahí tenemos alguna claridad entonces de poner. Cambio climático es el efecto del calentamiento promedio de la superficie terrestre. ¿Por qué se produce un cambio del clima? Por un fenómeno sencillo. El primero, el ciclo del agua. Ustedes arrojan aquí un vaso de agua y quitamos esta refrigeración que usa petróleo, entonces se calienta nuestro ambiente, ¿cierto? Empezamos a sudar, ya no estamos tan confortables, pero si arrojamos ese mismo vaso de agua a otro de la misma cantidad, ¿qué pasa con la evaporación? Con refrigeración va a ser más lenta, sin refrigeración, es decir, con más calor, va a ser más rápido. ¿Sí o no? Si lo arrojamos en este momento en la calle y comparamos, el vaso de agua, el agua del vaso de agua se evaporará en la calle muchísimo más rápido que el que arrojamos aquí. Ese fenómeno del ciclo del agua, el agua es sólida, hielo, líquida, gaseosa, recorre un ciclo natural desde hace millones de años en el planeta Tierra, es lo que forja el clima y nuestra alimentación. Sin eso no estaríamos vivos tampoco. Ese ciclo del agua se ve afectado por el crecimiento de la temperatura promedio del planeta. Dijimos que se va a calentar más, luego se va a evaporar más. Pero ya no estamos hablando a nivel de un vaso de agua. Estamos hablando a nivel de todos los casquetes de hielo del planeta. Estamos hablando a nivel de todos los océanos, que es la mayor parte del agua del planeta. Estamos hablando en regiones específicas del agua que está en una región. Si hay un calentamiento en aumento de la superficie del planeta, el agua se evapora más rápido. Es decir, el agua sólida se derrite más rápido. El agua líquida se evapora más rápido. Las nubes de gas, vapor del agua, lo que llamamos nubes, entonces eran más grandes que antes, y cada vez más grandes que antes, y cuando llegan por la fuerza de los vientos, que además eran cada vez más fuertes, a las cordilleras se vuelven agua líquida en una forma mayor que antes. No es que desaparezca el agua, es que su ritmo, su ciclo varía sustancialmente si la temperatura promedio del planeta aumenta. No estamos hablando de grandes cambios de la temperatura que un ser humano no pueda soportar. La investigación científica muestra que en los últimos 150 años de capitalismo, de estar arrojando al principio muy pocas cantidades y cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera, la temperatura ha crecido 1 grado.
Y de aquí un poco la ignorancia del tema. 1 grado centígrado para todos nosotros es insustancial. Un poquito más de calor, a veces. 1 grado centígrado más de temperatura evapora en los océanos muchísima más cantidad de agua de lo que tradicionalmente evaporaba, derrite muchísimo más hielo de lo que anteriormente y en forma equilibrada se derretía, y las masas de nube entonces, al ser mayores y al estrellarse con las cordilleras, arroja muchísima más agua en forma de lluvia que lo que antes tradicionalmente arrojaba. Luego, lo que estamos presenciando en el cambio del ciclo del agua es lo que se llama un cambio del clima. Más lluvias cuando no había, o ausencia de lluvias cuando antes había. La evaporación del agua líquida produce desertización en algunos territorios, el derretimiento de los casquetes de hielo produce la elevación del nivel del mar promedio en todos los rincones del planeta. Entre más crezca la temperatura, más rápido se evapora el agua de muchas regiones. Más crecen las nubes con vapor de agua, más torrentosos son los aguaceros. Cuando eso se vuelve líquido, más sube el nivel del mar. Ese es el cambio climático. Luego, si el capitalismo sigue con tendencias cada vez mayores de aceleración de la acumulación ampliada del capital y se mantenga ligado al petróleo y al carbón, entre más nosotros nos consideremos ricos porque consumimos más, la generación actual, la que fue de mis coterráneos, es la generación que más ha consumido de toda la historia de la especie humana. Mientras esa tesis se mantenga, más y en forma exponencial se arrojarán gases de efecto invernadero en la atmósfera, subiendo la temperatura, ya no 1 grado, sino 2. Cálculos de aquí al 2000, cálculos, no leyes, de aquí al 2030, 2040, o 3, o 4, o 5, o 6, etc. Cuando vemos esta dimensión en territorios concretos, aparece lo dramático del problema. Aún hoy, con 1 solo grado centígrado, lo podemos ya observar. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes estudiaron en sus clases de historia las primeras civilizaciones. La China, la hindú, la de Mesopotamia, donde hoy hay una guerra gigantesca, y la del Nilo, ¿cierto? Hoy, esos lugares se desarrollaron como las primeras grandes civilizaciones porque había agua, ríos, el Nilo, Yangtze, si hablamos de o el Ganges, por hablar de unos casos específicos. Cuando ustedes miran el Nilo atraviesa un desierto, nace en unas montañas del centro de África occidental. ¿Cuánta gente vive junto al Nilo? Según los datos de hoy, 80 millones de personas. Tienen una ciudad inmensa que es el Cairo. ¿Qué pasaría con el cambio climático en unos años en esa región? Que ya pasó, ya hay un elemento desde que pasó. El agua se evapora más, hay un crecimiento del desierto hacia el sur, del desierto del Sahara hacia el sur. La cantidad de agua, de acuerdo a los estudios investigativos científicos de varias universidades, va a disminuir un 75% en el Nilo, si es la única fuente de agua que hay para alimentar los cultivos, que fundamentalmente son trigo, para alimentar 80 millones de árabes egipcios, y eso va a disminuir 75%. ¿Qué va a pasar con 80 millones? Ya pasó una sequía muy dura en el año 2010, que no solamente fue en el área del Nilo, sino que además fue en Rusia,
en Argentina y en el Canadá, hizo que Rusia cerrara sus exportaciones de trigo, Canadá también, Argentina también, y el trigo que se producía en el Nilo no se produjo. El hambre provocó lo que llamamos nosotros la primavera árabe. Salieron y se tomaron la plaza Tahrir y tumbaron el dictador Mubarak. Y hay unas consecuencias políticas de eso que todavía no se pueden escribir porque están en curso. Todo el Medio Oriente entró en una guerra que no tiene un signo progresista. No son los tiempos árabes de por allá en los años 50 en donde Nasser hablaba de la nacionalización del petróleo, no. Tiene unos signos políticos difíciles de entender para un latinoamericano, pero que tiene unas marcas a las cuales ya deberíamos estarle poniendo atención. Unos fundamentalismos religiosos apoyados con grandes dineros de las monarquías petroleras, matando ¿a quién? A lo que se llama democracia, a lo que podríamos, o allá se llamaban repúblicas árabes. La República Libia, mataron a su líder, Gaddafi. Siria, vuelto un verdadero sancocho, quieren destruir la República Árabe Siria. Irak, que tenía una república, y entonces las monarquías son las que crecen, monarquías absolutistas con un arma fundamental que es el fundamentalismo religioso. Millones de personas intentan cruzar el mar Mediterráneo. Lo hacen pueblos afros, pueblos árabes en el mar Mediterráneo. Hay miles de muertos ya ahogados, niños, viejos. Cuando llegan a la Europa democrática encuentran las ametralladoras y los campos de concentración. Y la política en Europa se va volviendo cada vez más derechista, construido sobre la base de la xenofobia, es decir, cómo esa sociedad rica europea en sus países antiguos logra resguardar la riqueza del extranjero que llega por el mar huyendo. Y entonces los grupos políticos que van ganando las elecciones en Europa son los que antaño podríamos llamar nazis. La democracia está muriendo en el mar Mediterráneo, donde nació. Porque fue en Grecia donde nació la palabra. Y nosotros aquí hemos luchado hasta con las armas por la democracia. Nuestras repúblicas se constituyeron bajo el ideal de la democracia republicana. Esa es nuestra historia de los siglos. Viene de allá del nacimiento en el Mediterráneo de la idea de la democracia. Y resulta que hoy, en el siglo XXI, lo que estamos observando es que los éxodos provocados por el cambio climático y la economía del petróleo están provocando la muerte de la democracia allí donde nació. Lo que vemos no es una revolución ni socialista, ni socialismo del siglo XXI, ni democrática. Lo que estamos observando son unas transformaciones políticas que bien podríamos llamar nosotros la barbarie. Tanto en el lado de los pueblos del sur, llamemos, los pueblos árabes, los pueblos del Sahara, los pueblos del subsahara, afros, como del lado más avanzado que creíamos nosotros, del lado europeo. París vive bajo estado de sitio. Ya ustedes ven por televisión las cosas que van sucediendo. Veamos otro ejemplo de un territorio concreto, el Ganges. Nace en el Himalaya. En el Himalaya, ¿qué hay? Un casquete de hielo, uno de los más grandes en territorio continental, porque son las montañas más altas. De ahí sale el Ganges. ¿Cuánta gente vive alrededor del Ganges? 500 millones de personas. Alimenta ese valle a 500 millones de personas. ¿Dónde desemboca? En Bangladesh. Un gran delta, con territorios deprimidos por debajo del nivel del mar. Ahí viven
en el delta propiamente dicho, 80 millones de personas. ¿Qué pasa si aumenta el nivel del mar? Entra la depresión, ¿cierto? Pues lo primero que hace el mar es el terreno más bajo del nivel del mar es el que ocupa, por razones de física de líquidos. ¿Qué pasa con el monzón, que es la época de las lluvias en la India? Que el monzón cada vez es más fuerte. Si el monzón es cada vez más fuerte, arroja cada vez más lluvia, y si se combina la elevación del nivel del mar con un Ganges crecido por volúmenes inmensos de lluvia, ¿qué pasa en la depresión donde viven 80 millones de personas? Pues viven debajo del agua. Hoy está inundado. ¿Y esas 80 millones de personas qué van a hacer entonces? ¿Qué van a hacer? Se van hacia dónde? Hacia la India. Y la India los va a recibir con los brazos abiertos. Va a coger su ejército y va a levantar un muro y va a impedir que entren. Y los otros se van a dejar ahogar. Va a estallar un conflicto en países que tienen la bomba atómica. ¿Va a haber democracia ahí? ¿O un caos? Una barbarie desde el punto de vista político y quizás la muerte de millones de personas. Ustedes dirán, bueno, eso está en el Ganges muy lejos. El Nilo lo vemos es por cada vez que nos acordamos de la historia. Pues vamos entonces a nuestras tierras. ¿Dónde están los casquetes de hielo en los Andes? Nevado en Tolima. Ustedes ya los conocen. ¿Cuánta gente vive de la forma equilibrada en que se va derritiendo el casquete de hielo? Ibagué. Del Nevado en Tolima. 50 millones de personas en los Andes. Los que habitan Lima, los que habitan Quito, las aguas de Lima, que son 9 millones de personas, las aguas de Quito, que es 1 millón, vienen de los casquetes de subnevados allá. ¿Qué pasa entonces con Santa Marta, Valledupar, Riohacha? Sierra. Y si venimos a nuestro lugar de la conferencia, ¿qué va a pasar con Ibagué? No solamente Ibagué, sino Anzoátegui, el Líbano, las zonas cafeteras, al otro lado del filo, cayéndose el Quindío, porque es una estrella de aguas. ¿Quién ha hecho la investigación? Dado que existe el cambio climático y que sabemos que esos casquetes de hielo se van a derretir completamente, y ya lo vemos, ¿quién ha hecho la investigación para determinar, con tasas de crecimiento de la población de aquí a 10 años, no más allá, sino 10 años, y con la desaparición de los casquetes de hierro, es decir, disminución del agua líquida? Puede ser más abundante, pero va a desaparecer. ¿Cómo se va a sostener la población? Y fíjate que no es la minería del oro, que es la que ha producido el problema actual, coyuntural. Podría no haber minería del oro, y el problema sigue. El problema sigue, es decir, hay una tendencia a que la fuente del agua desaparezca. Ahora, podrían haber unas circunstancias de pronto y afluentes de ríos que no nacen del casquete, sino que tienen su motor líquido en lo que llamamos nacimientos, que son aguas que están flujos subterráneos. A lo mejor uno podría decir el casquete del hielo como productor de agua, que no es una palabra bien dicha, porque el agua no se produce, se está transformando. Pero digamos, como productor del agua líquida podría ser reemplazada por una gran cantidad de bosques que pudieran capturar a través de sus hojas el vapor de agua de la atmósfera, volverla entonces líquida que se traslada a los ríos. ¿Quién ha hecho la investigación? Podría resultar es que no es mitigable. Y al no ser mitigable, toda la economía cafetera, en primer lugar,
se desploma. Y si se desploma, entonces todo el campesinado cafetero viene a Ibagué a vivir. Pero si la fuente del agua de Ibagué es la misma, pues se tendrá que haber un éxodo hacia otras regiones del país. ¿Dónde está la investigación que debería ser la primera responsabilidad de la universidad? Y por eso comencé la conferencia por allí. ¿Dónde está la investigación sobre el estrés hídrico de la región del Tolima en tiempos del cambio climático? El problema no es solamente ese, y no es a un siglo, es a 10 años, es acumulativo y paulatino. Acumulativo es que cada vez es peor, paulatino es que ya se está produciendo. Y mañana es peor, y pasado es peor, y en 10 años puede ser dramático. ¿Dónde está la universidad? Y segunda pregunta, ¿dónde está la clase política? Los llamados dirigentes de la sociedad, no solo políticos, religiosos, etc. Espirituales, sociales, campesinos, indígenas, obreros, no solamente los políticos de siempre, pero todos ellos, ¿dónde están alrededor de este problema? Que puede afectar la vida cotidiana de la totalidad de la población. Porque aquí las tensiones políticas, claro, si el problema para resolver las emisiones de gases de efecto invernadero estuviera en la población que la sufre, pues sería relativamente fácil resolverlo. Pero el problema que sucede sobre el casquete de los nevados, en concreto en el Tolima y su derretimiento, tiene como causas el consumo de la población de Los Ángeles, de Miami, de Berlín, de París, de Madrid, de la sociedad norteamericana, de la sociedad china, todos los máximos emisores de gases de efecto invernadero del planeta. Es decir, no está en manos de la población local la resolución del problema, la sufre. Es más, en términos de sociedad, mientras los ricos son los que han producido el problema, los ricos del mundo, los que más sufren el problema son los pobres del mundo. ¿De qué estrato social? Si hablamos de estratos, son los 80 millones de pobladores del Nilo, o los 80 de Bangladesh, son de los más pobres de la tierra, o los que están viendo cómo el desierto avanza hacia el sur de África, son los más pobres de la tierra, o la población en concreto del Tolima, son los ricos. Un señor rico, una familia rica que viva en Ibagué, viendo que escasea el agua, pues se va a vivir donde hay agua. Y no le cuesta mucho trabajo moverse. ¿Qué hace el pobre? ¿Qué hace el campesino cafetero? Irse a la loca. Terminan sus hijas prostituidas en las granjas. Veamos un segundo problema concreto. Habíamos hablado de las vegetaciones, la alimentación. La alimentación tiene como sustento el agua. Por tanto, los equilibrios alimenticios de la población dependen del ciclo del agua. Si el ciclo del agua varía por cambio climático, habrá regiones que se quedan sin alimentación. Y por tanto, su población o muere o produce el éxodo. La alimentación son plantas. Esas plantas chupan gas carbónico, CO2 y agua. Si el agua disminuye, la pelea por el agua cada vez será mayor. Pero si el CO2 en la atmósfera aumenta, habría plantas y especies que, a pesar de que disminuye el agua, podrían crecer incluso más rápido. ¿Dónde está la investigación? Es más, una pregunta concreta. ¿Qué le pasa al café en tiempos de cambio climático?
es de las especies que ante la disminución del agua líquida, pero al aumento del CO2 en la atmósfera, puede crecer más rápido y producir más café. O, al contrario, es de las especies, que las hay, que no chupan tanto CO2 de la atmósfera, sino mucha agua, y entonces al disminuir el agua líquida, baja su productividad y o muere. ¿Alguien puede decirlo aquí? Nadie puede decirlo porque aquí no se ha hecho una investigación sobre cuál es el impacto del cambio climático en el planeta. Es una investigación científica, no es difícil de hacer, obviamente vale plata, pero se necesita una voluntad política en la universidad o en los espacios científicos para financiar una investigación que nos diga si el café va a ser un producto que va a desaparecer en 10 años. O al contrario, es un producto al que nos tenemos que agarrar porque resulta ser que logra resistir las primeras de cambio del cambio climático. ¿Dónde está la investigación? Y no solamente uno tendría que hablar del café, sino de cada especie, no solamente de las actuales, sino de las ancestrales, de tal manera que tuviéramos una idea de cómo tiene que desarrollarse la agricultura productora de alimentos en tiempos de cambio climático que pueda resistir y alimentar la población colombiana. De entrada, tener tierras improductivas es el peor atentado contra la tierra. De entrada, la estructura de tenencia de la tierra que tenemos en Colombia, donde la mayor parte de la tierra pertenece a un 1% que no la produce, es un crimen contra la sociedad colombiana. Y hay formaciones políticas defendiendo ese tipo de estructura irracional de la tierra, el uribismo. Que uno no entiende cómo un pobre que crea el Uribe se le ocurre defender el gran latifundio que está atentando contra su propia familia. No solamente un pobre, un señor de la clase media. Oh, es Uribe, y estos mamertos, HPs. Entonces el tipo está defendiendo el proyecto político de la latifundio. Y el latifundismo en tiempos de cambio climático le quita el agua y la tierra a la producción de alimentos para seres humanos. En tiempos de cambio climático no podemos tener la tenencia de la tierra que hoy tenemos, pero no bajo la vieja consigna de la reforma agraria, porque es que ni siquiera podemos, no solamente no tener la tenencia de la tierra, sino que no podemos producir como estábamos produciendo alimentos. No podemos usar abonos nitrogenados, no podemos usar abonos sobre la base del petróleo, la urea, porque emiten gases de efecto invernadero. Y nuestra agricultura, pero también en las grandes agriculturas modernas del actual mundo, implica una transformación, no solo de las estructuras de tenencia de la tierra, sino de las formas tecnológicas y de nuestro relacionamiento con la naturaleza y el agua para tratar de sostener una producción que alimente una población que de todas maneras va creciendo hacia los próximos 10 y 20 años. ¿Dónde está la agenda política que está proponiendo esa transformación de la agricultura en el Tolima? Estamos perdiendo el tiempo en ver si el Polo nos quiere y se junta con nosotros para hacer una lista común cuando estos son los problemas. Tenemos que hablar con la sociedad de estos problemas, tanto con el campesino pobre como con el arrocero que está en el valle. Esta mañana hablaban del tema del Líbano, ¿no? Claro, el agua primero está arriba, sale de arriba, va hacia los cafetales arriba, y después es el agua que llega a las arroceras abajo. Y si arriba de los cafetales hay una mina, entonces ni cafetales ni arroceras. Así de simple. Por tanto, tiene que haber una agenda política en el Líbano que era bastante rebelde y progresista y ahora se volvió uribista.
algo no está interpretando bien los problemas de la sociedad, y hablo de regiones concretas. Porque si venimos más al sur en Anzoátegui es lo mismo, y hay un problema alrededor del agua que hay que tratar políticamente, porque el agua se está evaporando. No está desapareciendo. Ese agua irá a otro lado en forma de un gran aguacero que terminará matando personas. Ya no en virtud de que deja de haber agua, sino en virtud de que hay mucha agua. Tiene que haber una política de regulación del agua en Colombia completamente diferente a la que tenemos. Cómo embalsarla en donde cae en forma torrentosa, no perderla y que no se vuelva muerte, y cómo entonces usarla en las épocas de grandes sequías. Implica entonces que el agua no puede ser privada, es un bien común, la base de la vida. Implica una gestión del agua que no es a través de empresas que ven el agua como una mercancía, sino que tenemos que verla como el aire. Implica una nueva institucionalidad del agua que hoy no existe, porque la institucionalidad del agua que hoy existe es privada. Es pensar que el agua es un mercado. Eso es lo que hace la CRA, que se llama la Comisión Reguladora de Agua y Alcantarillado. Es pensar de otra manera el tema del agua en una región, no el plan departamental de aguas. El plan departamental de aguas de La Guajira priorizó el embalse del agua para echar en forma de chorros, alta presión, el agua en la mina del carbón, que es lo que produce el cambio climático, en vez de entregársela a las comunidades que están hoy sedientas y ven a sus niños morir. Por políticas hechas por un candidato presidencial que hoy se llama Vargas Lleras, y por otro candidato presidencial que no tiene nombre, sino que se llama el que ponga Uribe. Que ponga Uribe hoy es un candidato. Ambos son responsables de una política de aguas porque la construyeron en el gobierno de Uribe, que se llama Planes Departamentales de Agua, cuyo objetivo es privatizar el agua y priorizar su uso en los grandes negocios del territorio. En el caso, por ejemplo, de La Guajira, en sacar el carbón; en el caso, por ejemplo, del Cesar o del Magdalena, en fomentar los cultivos de palma africana, que no son alimentos para la gente, sino que son otro combustible para los carros que produce gases de efecto invernadero. Esa discusión del agua, entonces, es una discusión política. Corporaciones regionales. Es una discusión que hay que meter en el departamento del Tolima. Ya viene, porque el caso del oro, aquí está nuestro candidato a la alcaldía de Cajamarca y líder de uno de los temas más importantes en los últimos tiempos en Colombia, que es la consulta popular. ¿Cuál es digamos, el oro permitió la entrada de este debate en el Tolima, pero obviamente, ojo, aún quitando la explotación minera del oro, el problema está. Porque la causa del problema es que el oro podría agudizar, que quita agua. La causa del problema no es el oro, es todo el capitalismo mundial, usando intensivamente el petróleo y carbón. Y ese problema no se resuelve con Cajamarca. Es bastante difícil de resolver. Entre otros sería tema de otra conferencia. ¿Cómo se va a resolver? La humanidad, ¿cómo va a resolver ese problema? Superando el capitalismo. ¿Y cómo se supera el capitalismo? Llevamos un siglo en ese intento y hay como 100 millones de muertos en el intento y nada. Y si el capitalismo sigue sin desligarse del petróleo y el carbón, habría la pregunta: ¿puede haber un capitalismo sin petróleo y carbón? Sí, claro. Y si no se desliga, ¿en cuánto tiempo perecemos como especie? En medio siglo. Los tiempos de la humanidad se acortaron, nos tocó decidir.
Y mire la magnitud, porque es un problema a escala planetaria. Sin resolver el problema en Estados Unidos, en China y en Europa, no resolvemos el problema. A nosotros nos quedan las tareas de la adaptación. Claro, si no conocemos el problema, no es un problema político, la adaptación nunca se va a construir. Ayer el presidente Santos decía que el gobierno es ignorante del tema del cambio climático. Algunos funcionarios ya empiezan a explorarlo en su dimensión real. El presidente que asume pues, las posiciones protocolarias hizo aprobar en el Congreso el plan colombiano que no es de adaptación sino de mitigación del cambio climático, que es cómo disminuimos gases de efecto invernadero nosotros. Lo hizo un profesor de los Andes que se llama Eduardo Behrens. Y ese plan fuese como el que hacen todos los países. Si los demás países hicieran un plan como el colombiano, la temperatura promedio del planeta aumenta 6 grados centígrados al 2050. Es decir, es un mal plan, pero nadie lo discute, no es un problema político. Los señores lo que hacen es proyectar cuál sería el crecimiento de la economía a 30 años, al 2030, y allá dicen, ese crecimiento tendría tantas gases de efecto invernadero, nosotros le vamos a disminuir un 20%. Cuando lo que hay que plantearse no es cómo será nuestra economía en el 2030, sino cómo disminuimos nuestras actuales emisiones un 20%. Nosotros no somos grandes responsables de eso, pero si nosotros nos planteamos hoy cómo disminuimos un 20% la cantidad de gases de efecto invernadero que la sociedad colombiana está arrojando, lo primero que habría que plantear es que tenemos que cambiar nuestra agricultura. Lo segundo que tenemos que plantear es que tenemos que cambiar nuestras formas de movilización del transporte. ¿Qué buses ni qué motos? Toca bicicletas y transporte eléctrico. ¿Dónde está el tranvía Ibagué? ¿Dónde está el aporte del gobierno nacional al tranvía Ibagué? Por poner solo un ejemplo concreto. ¿Quién dijo que entonces para mitigar tenemos que transportar nuestra carga en tractomulas? ¿Dónde está la red férrea eléctrica para transportar la carga, que además sería muchísimo más barato que usar las famosas tractomulas que vemos todos los días en la carretera? ¿Dónde está el cambio de la matriz de generación de energía eléctrica? ¿Cuál es el programa en el departamento del Tolima de generación de energía solar? Si generamos energía solar, ¿no cambia el mercado de la energía eléctrica en Colombia? Porque ya no es el gran inversionista extranjero que se compra Isagen especulativamente para generar energía a partir de las caídas del agua, que es la mayor parte de nuestra energía, sino que cualquier hogar campesino podría generar energía eléctrica con el techo de su casa, si el Estado ayuda. Y entonces, en vez de estar pagando una factura de energía eléctrica a no sé qué empresa, Endesa o cualquiera de esas, resulta que le tendrían que pagar a él por generar energía eléctrica. O el municipio podría tener parte de generación de energía solar, y entonces el municipio tendría como una de sus rentas la venta de energía eléctrica. No habría una concentración de la propiedad privada sobre la energía eléctrica, sino una democratización de la generación de energía eléctrica en Colombia. Cambia completamente el panorama del mercado que llamamos de la energía eléctrica si pasamos a energías no contaminantes. Y miren nomás lo que hemos hablado: el cambio de la gestión del agua, el nuevo tipo de agricultura, el cambio de la matriz energética y el cambio completo de nuestros esquemas de movilidad. Todo eso es un billete y un plan, una priorización. Porque alguien diría, no es que no tenemos la plata para hacer eso. No, es que nos gastamos la plata para hacer otras cosas. Por ejemplo, autopistas 4G para mover tractomulas. Está ese proyecto en camino de mitigar el cambio climático en Colombia. O por ejemplo, como lo ven ustedes en Ibagué, construyendo la vivienda lo más alejada posible, la de los pobres,
de los centros de transacción económica de la ciudad, con los recursos de las regalías, y por eso le pueden entregar casas gratis, con los recursos de la renta petrolera. La gente ahí va a superar su pobreza. La gente ahí no tiene que usar intensivamente entonces bus y gasolina para poder llegar a los centros más poblados. La forma urbanística de las ciudades no tiene que variar en tiempos de cambio climático. Y entraríamos a un segundo problema, tercero o cuarto, de enormes dimensiones. El modelo de desarrollo económico de Colombia en tiempos de cambio climático sigue siendo el del carbón y el del petróleo. Ustedes llevan 25 años viviendo, de alguna manera, unos más, otros menos, de exportar petróleo y carbón. Exportar petróleo y carbón no necesita grandes cantidades de puestos de trabajo. Unos trabajadores que mueven la máquina del taladro, que saca el petróleo, que cuidan el tubo, y allá junto al mar sale el chorro y se va. O el tren que lleva el carbón. No más. Pocos puestos de trabajo, poca inteligencia. El carbón está allí porque somos cristianos, Dios lo puso. No creemos mucho en eso, la teología lo puso. No el ser humano. Sale petróleo no porque el ser humano construyó eso con su cerebro, sino porque está ahí por azar, porque o Dios lo puso o la biología lo puso hace millones de años. El modelo de exportación del petróleo y el carbón lleva hacia un mercado, allá donde se vende ese mercado, ese petróleo y ese carbón, que produce los gases de efecto invernadero. Es decir, Colombia, no por sus procesos productivos territoriales, sino por su modelo de exportación de hidrocarburos, es uno de los grandes responsables del cambio climático, del planeta y por tanto de la extinción de la vida. Vamos a mantener ese mismo modelo económico. ¿O llegó el momento de cambiarlo? Y si llegó el momento de cambiarlo, que además se ha desplomado porque se cayó el precio internacional del petróleo, ¿cuál es el modelo? El progresismo dice agricultura e industria, pero es una nueva agricultura en tiempos de cambio climático, con una nueva gestión del agua y del crédito, y es una nueva industria que no puede generar gases de efecto invernadero. La industrialización de Colombia es una tarea que la clase política colombiana no fue capaz de acometer, porque le quedaba más fácil, más sencillo vivir de y enriquecerse de la cocaína y la venta de petróleo y carbón, que esa labor terrible de pensar cómo se industrializa un país y cómo un municipio logra cadenas de industrialización muchísimo más complejo, que implica grandes cantidades de conocimiento, pero que podría generar enormes cantidades de puestos de trabajo en el pequeño y mediano municipio de Colombia, y el uso intensivo de la tierra para la agricultura. Ese nuevo modelo podría ser más convivente con las realidades del cambio climático, podría sostener más resilientemente a la sociedad colombiana en tiempos de cambio climático, y podría ayudar en un esfuerzo global a detener los efectos del cambio climático. No vender carbón y petróleo, que es lo que está produciendo el cambio climático. ¿Quién va a cambiar ese modelo de desarrollo? Claro, un agricultor dirá, pues no me mío, ¿cierto? No sé, agricultura, ya lo he aprendido y sí, me gusta, porque usted quiere, me gusta, ¿cierto? Puede ser un rico agricultor, un señor. Las cooperativas industriales en el pequeño y mediano municipio dicen, bueno, pues sí, nosotros estamos aquí desempleados, si usted trae crédito, pues nos ponemos a moler la yuca y a volverla con
como hacen la papa frita con cretas de yuca o no sé qué. Caribañola. Caribañolas congeladas. Y sí, se van produciendo procesos de industrialización donde hay que cuidar que no emitan gases de efecto invernadero. Pero eso en general en todo el país significa otro tipo de fuerza política en los gobiernos. Igual que mi pregunta fue, ¿qué está diciendo la clase política tolimense frente a lo que le va a pasar a la sociedad tolimense y el cambio climático? Y la respuesta es nada. Entonces, la misma pregunta tendría que hacerse respecto al cambio del modelo de desarrollo que es imprescindible si queremos realmente sobrevivir en el planeta, en el caso colombiano, dejar de exportar carbón y petróleo y empezar a construir un modelo agrario y de industrialización del país con millones de puestos de trabajo que pueden generar y generación de riqueza nacional por una vía de más convivencia con el agua y con la naturaleza. Y no cambia. Hay que construir la fuerza política de la sociedad colombiana capaz de dar ese paso que es un salto histórico y en el fondo una ruptura histórica. Pueden haber aliados, claro que los que quieren producir en la tierra son aliados, claro que los que quieren cuidar el agua son aliados, claro que los que quieren industrializar sin afectar la naturaleza son aliados, los que están desempleados por ahí, en los pequeños y medianos, la juventud. Pero esos aliados, ¿cómo se organizan y se logran catapultar tanto en liderazgos como en fuerza social para que se conviertan en la masa crítica electoral que provoque el cambio de manera rápida para el año entrante? Hay que construir agendas políticas. Todos estos debates que ya son balbuciantes, pero empiezan a darse respecto al agua, respecto al territorio, respecto al poder constituyente en el territorio, es decir, la capacidad de decisión de las poblaciones que viven en el territorio sobre su territorio, caso Cajamarca. Eso se llama poder constituyente territorial. ¿Cómo lo volvemos una agenda política? ¿Cómo convencemos a la población del Tolima de que llegó el momento de un proceso constituyente que no es simplemente una asamblea nacional constituyente en el centro de Bogotá, sino de la capacidad de decisión de sus poblaciones en sus territorios sobre los factores vitales que sostienen o que pueden sostenerse a la población en el territorio, el agua, la tierra? Ese es el poder constituyente, no es en Bogotá, es aquí. Es en una región específica, es en el sur, es Chaparral, es Planadas, o es en el norte, en Líbano, etcétera, o es en Ibagué. ¿Cuál es el poder constituyente en Ibagué que decida sobre el agua? No el agua del Amazonas, el agua de aquí, el agua que se puede evaporar, pero hay que decidir una gestión de ese agua. Eso es una agenda política. La nueva agricultura es una agenda política, la nueva industrialización es una agenda política, la nueva matriz energética es una agenda política, la nueva matriz de movilidad, tanto urbana como nacional, es una agenda política. El nuevo modelo de desarrollo diferente al modelo petrolero es una agenda política. ¿Cuál es la fuerza política entonces de esa agenda política? Porque agendas políticas son discursos, retórica, se la comen los ratones en la biblioteca. Decía el maestro Hegel, primero llegan las ideas, pero después llegan los cañones. Sin los cañones las ideas no se vuelven realidad. Decía Hegel, los cañones de hoy no son las armas de fuego, son las fuerzas del pueblo. Esas fuerzas del pueblo no se desatan, las ideas no se vuelven realidad. Y todo lo que estamos hablando queda por ahí en un registro, en las redes, o en un archivo antaño, en una biblioteca, y se lo comen los ratones. Y el cambio climático, entre otras, genera un aumento de los ratones. Y las cucarachas. Tiene ese efecto. Las cucarachas sí son resistentes al cambio climático.
la muerte del 60% de las especies vivas animales en los continentes y probablemente la desaparición de las especies marinas por la muerte de los corales y el cambio de los corrientes submarinos, pero no quiero complicarles más con el tema de la ciencia y los impactos, sino con el tema político del territorio y del político. Esa agenda política hay que construirla. Yo he venido aquí un tanto y voy por las regiones un tanto diciendo, moviendo la campana, oiga, la discusión es otra. La discusión no es cómo Claudia López nos permite sentarnos en su mesa. Ella no quiere que nos sentamos en mesa. Le dañamos el almuerzo. No es la discusión. No por sectarios nosotros. Si la señora no quiere que nos sentemos, ¿por qué nos sentamos en la mesa? Y deja ver, por favor, que nos permite. No, la discusión es otra. Y es una discusión con la sociedad, no con la dirigencia del país. Esa dirigencia del país no entiende esto. Cuando yo fui alcalde de Bogotá, ¿qué dijo el actual secretario de gobierno, que era el presidente del Consejo, sobre el cambio climático? No existe. Dijo que no existía. Igualito que Trump. Ahora el secretario de gobierno de la ciudad de Bogotá. Un invento chino. Entonces Camacol, que es la gran constructora, estos temas van atravesados, claro. Nosotros dijimos un plan de adaptación al cambio climático en la ciudad de Bogotá no puede permitir que se construya vivienda para pobres, ni para ricos, ni para ninguno, en donde se va a inundar y puede morir la gente. Entonces los constructores no pueden construir ahí. Claro, los constructores más ricos eran los propietarios de esa tierra, y al decir nosotros eso, su tierra se volvía cero pollito. Y movieron a Camacol, que entonces le hizo la ponencia al actual secretario de gobierno de Bogotá, para hundir el plan de ordenamiento urbano. Y lo hundió. 5 horas, un mamotreto así, que es una gran obra de muchos investigadores, científicos y personas que sí tienen títulos de doctorado, que se juntaron durante 5 años a elaborar eso para Bogotá, como que estudian en Harvard, no era cualquier pendejada. En 5 horas los politiqueros del Consejo de Bogotá, archivado. Y apenas yo lo decreté, hay una ley que dice, si el Consejo no lo aprueba, el alcalde podrá decretarlo, que yo lo decreté, porque era una cosa prioritaria. Llegó una magistrada joda, cuya hermana la tenía empleada, el señor procurador Ordóñez, y para hacernos el daño, suspende por medida cautelar el POT de adaptación del cambio climático hoy en Bogotá. Es legal, pero no se pudo. La magistrada amiga de Ordóñez se lo ocurrió que era primero los intereses de Camacol, es decir, de los especuladores de la tierra, que el sostenimiento de la vida de centenares de miles de personas, porque así se habla en la ciudad de Bogotá. Ahí las dimensiones son grandísimas, para no dejar construir donde se va a inundar. En Mocoa, eso que nosotros dijimos hubiera salvado la vida de 400 personas y no sé cuántos miles que tuvieron que irse de ahí. Solamente aplicar esa tesis en Mocoa se está aplicando en nuestros pueblos, en Manizales, en las pendientes que son afectadas por cursos de agua que se han enterrado, que aumentan dramáticamente en momentos específicos por el cambio climático, y entonces derrumban el cerro. Estamos adaptando las ciudades para que la gente no muera. Digamos, cuando yo fui alcalde, a mí me destituyen por mitigar el cambio climático, porque el reciclaje, negocio en Bogotá de las familias más pobres de la ciudad, es una forma de mitigar. Porque si se usan recursos que ya no se van a explotar, sino que se pueden reutilizar, los gases de efecto invernadero disminuyen. Si yo entierro esos recursos, se produce gas metano. Los grandes rellenos sanitarios son productores de gas metano,
cuya molécula es 23 veces más poderosa que el CO2 para calentar el planeta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Reducir el poder de quienes llevaban empresarios privados poderosos y financiadores de bargalleras, los residuos de Bogotá, relleno sanitario, y darle parte de ese negocio a los que reciclan, es decir, a los que iban a disminuir los gases de efecto invernadero, que eran los más pobres. ¿Qué le pasó a la UCAM? Me habilitaron 15 años por eso. Y el COT, un año me inhabilitaron por adaptar. Lo cual significa que la agenda política de la adaptación al cambio climático es más peligrosa en Colombia que la agenda que podríamos llamar de la justicia social. Es más, la agenda de la justicia social ya no pasa sino a partir de la adaptación y la mitigación del cambio climático. Tema del cual la FARC no entendió ni pito. La guerrilla colombiana en general. Por eso en sus acuerdos de paz no está contemplado este problema. Si no está contemplado este problema, ¿de qué paz estamos hablando? Ahora, posiblemente no sean ellas las fuerzas políticas que van a poner este problema sobre la mesa, pero si no son ellos, no es nuestra oligarquía, no es nuestra clase política, que lo que está haciendo es perseguirnos. A mí me tienen embargado por $80 millones y voy a completar $400 millones de embargo personal, y al alcalde de esta ciudad ya lo tienen embargado, el mismo, que es la ficha de barraqueras. Eso es lo que puede hacer esa clase política, a ver cómo salvan a Peñalosa tumbando el referéndum. Todo lo que están haciendo, están proponiendo algo que no sea perseguirlos. Tan mal les va la persecución que hasta cuando vienen a embargarnos, les sucede que no cuentan los bienes. Entre más alto en jerarquía el funcionario de la Bogotá humana que persigue, menos bienes tiene. A Aramillo le quitan 3 hectáreas. A Aldo Cadena le quitan un rancho de paja que la abuela le había dejado allá en el Magdalena. Y a mí me quitan nada. Mi carro tenía. Entonces ni siquiera la prensa se sorprende de que los que nos persiguen con ese tipo de violencia no tenemos bienes, muy pocos. En cambio, si investigaran los bienes de Uribe, ¿cuántos bienes tiene Uribe? O la familia Barranqueras, ¿cuántos bienes tiene? Hasta en la persecución van arrojando cosas como que la dirigencia progresista no la pueden embargar porque no se ha robado nada. En cambio, si embargaran a la dirigencia uribista o a la dirigencia barranquista, se llenarían de bienes porque se han robado. Pero no es solamente eso, esa clase política que gobierna el país no es capaz ya de afrontar los retos y los problemas del siglo XXI que están afectando la vida. Son incapaces. E incapaz es la izquierda, que ni siquiera reconoce este problema en sus formas armadas o no armadas. Luego, ¿dónde está la agenda? ¿Cuál es el responsable para que esta agenda empiece a ser discutida? Somos nosotros. No hay nadie más. Nos tienen miedo por eso. Tratan de desinflarnos, disminuirnos, decía San Pedro. Daniel. ¿Cómo disminuimos a Pedro? Sí, estamos planteando esto. Nadie más lo plantea. Este tema, la gracia del asunto es que empiece a comunicarse de tal manera que sea entendida por la sociedad la urgencia de las soluciones y por tanto la voluntad política de acompañar el esfuerzo de volver gobierno a estas tesis. Y en el Tolima hay que hacerlo. ¿Cuál es la dirigencia del Tolima, nueva y vieja, que juntándose va a coger este tema, va a molerlo y se va a plantear con una agenda hacia la sociedad tolimense alrededor del agua, de la industrialización, de la nueva agricultura, de la adaptación al cambio climático, de las nuevas formas de transporte, etc.? Por tanto, de las nuevas finanzas, de la nueva banca pública que hay que formar.
Porque ¿de dónde se va a financiar todo estos esfuerzos si no es de los bancos? Pero la banca de Luis Carlos Sarmiento no es la que nos va a ayudar a financiar esto. Es una banca pública para la industrialización y la agricultura y el agua. ¿Cómo se va a configurar una cooperativa de industrialización en el Espinal, con gente del Espinal, si no es llevando crédito a esta cooperativa? Si no, no arranca. ¿Y quién le va a llevar crédito? ¿El Banco de la Vivienda? No, tiene que haber una banca pública que, captando ahorros de las grandes ciudades, transfiera esa riqueza en forma de crédito a la nueva industrialización cooperativa en los pequeños y medianos municipios. Si no, nadie les va a dar el crédito. O al agricultor campesino o campesina, porque ahora la mayoría son campesinas, para transformarse en granjero. No es mantener el campesinado como campesinado, el campesinado tiene que volverse granjero bajo nuevas tecnologías que puedan convivir no solamente con el cambio climático, sino además que no produzcan cambio climático. Toda esa agenda la tiene que hacer una nueva fuerza política. Y esa nueva fuerza política tiene que configurarse con la calidad suficiente para proponer, discutir, pero además convocar y seducir, que ya no es un tema puramente racional, sino sentimental y cultural, las mayorías del departamento. Tolima fue progresista, hoy es uribista. La historia de Tolima siempre fue progresista, bajo diferentes banderas que hubo en la historia de Colombia. Pero hoy es uribista, incluso casi que paraco. El paramilitarismo tomó control de muchas partes del territorio. ¿Quién va a revivir el progresismo en el Tolima? ¿Santofimio? Corresponde a nosotros. No hay más, no hay otro actor, no se puede. ¿Va a ser las FARC? No. La FARC no va a ser. En el debido respeto que hay que tener, pero no, ese vacío solo lo podemos llenar nosotros. Entonces la invitación es a que las fuerzas productivas, sociales, políticas del departamento empecemos a aglutinarlas en función de esta agenda que permita la vida. Por eso yo le denomino a estas agendas las políticas de la vida. No es la izquierda, es la política de la vida. Sabiendo que hay unas fuerzas que están abandonando las políticas de la muerte y las abanderan y tienen fuerza. Uno diría, no es posible, pues sí es posible. Una sociedad que se ha matado durante 50 años, pues es obvio que las políticas de la muerte tienen fuerza popular. Pero nosotros somos los de la política de la vida. ¿Quiénes en el Tolima son de la política de la vida? Juntémonos. Tratemos de conducirlas, de seducirlas. Veamos si son mayorías. Yo estoy absolutamente convencido que las fuerzas de la política de la vida son la mayoría en el departamento del Tolima y eso tenemos que expresarlo el año entrante. Bueno, gracias por haber escuchado, muy amable. Muchas gracias a todos. Nuevamente